Concluimos este diálogo de familia 2025 con la conferencia titulada Aspectos procesales del divorcio unilateral, que se encuentra a cargo del juez 15 de familia de Medellín, doctor Diego Enríquez Gómez, quien es magíster en Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona, magíster en Derechos Humanos con la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Procesal, docente universitario en pregrado y posgrado, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en las áreas de Derecho de Familia y Derecho de Género, coautor de la obra Cuadernos Prácticos en Derecho de Familia. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, señora presidenta de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, señoras y señores magistrados, jueces y juezas, asistentes, apreciados estudiantes. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación que se me hace para participar con ustedes en este espacio académico tan importante y tan necesario para el derecho de familia en particular, por la forma en cómo se vienen dando estas transformaciones legales y jurisprudenciales. Bueno, tengo una horita pues para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la Ley 2442 del 2024. ¿Aló? Vamos a resolver un caso, ¿listo? Porque nosotros trabajamos con casos, con problemas jurídicos. Así que voy a plantear algunos problemas jurídicos de un caso que se le presenta a un abogado y abogada. Vamos a asumir que aquí todos somos abogados o abogadas litigantes, ¿ok? Y vamos a tratar de resolverle estas dudas a esta señora llamada Margarita, que acude a nuestra oficina de abogados y nos dice lo siguiente. La señora Margarita pretende iniciar un proceso de divorcio frente a Mauricio, su esposo. Su interés es finalizar el vínculo, que se le paguen además alimentos en su favor por cuanto carece de un medio económico de subsistencia y además pretende que su marido asuma el pago de los perjuicios que se le han ocasionado por reiterativos maltratos de tipo psicológico. También desea que se fije una cuota alimentaria en favor de su hijo en común, se establezca un régimen de visitas y se defina la custodia en su favor. De ser el caso, pide que se le liquide su sociedad conyugal constituida por un inmueble adquirido en vigencia del matrimonio. Bueno, el paquete completo pide la señora, ¿no? Quiere todo, ¿no? Que se le resuelva por parte de su abogado. Y el abogado dice, ahora aquí en diciembre, mientras estábamos en fiestas, salió una ley que habla del divorcio unilateral. ¿Será posible que a través de esta causal de divorcio yo le resuelva todos los conflictos que tiene la señora Margarita? Claro, y para adentrarse al estudio del caso y por ende presentar la demanda, surgen varias preguntas. Nos hemos formulado las siguientes. Por ejemplo, ¿puede invocarse en la causal décima de divorcio las pretensiones de reparación integral y de alimentos? ¿Es factible allí elevar esas pretensiones? ¿Puede acumularse otras causales de divorcio? ¿O será que solamente la causal décima la puedo invocar en esta demanda? Si solo presenta la causal décima, ¿es factible que haya demanda de reconvención por la parte demandada? ¿Qué pasa si la parte demandada no acepta la propuesta de divorcio? ¿Cómo va a resolver el juez si estamos con propuesta y propuesta? ¿Sí? ¿Puede presentarse una reforma de la demanda invocando otras causales? Que el demandante diga, presenté la causal décima, me han presentado unas defensas que ahora considero debo presentar una reforma de la demanda. Y esta pregunta también, pues resulta que Mauricio no se conoce el paradero. ¿Será que puedo adelantar la demanda con causal exclusivamente la décima a través de curador ad litem por el desconocimiento de su paradero? Preguntas de tipo procesal muy válidas que trataremos de resolver a partir del estudio de la ley. No hay otra alternativa. Muy bien, entonces el abogado o abogada muy juicioso en el caso estudia la ley 2442 para justificar una demanda o para descartar, de ser el caso, esta causal. Y encuentra que hay una justificación muy importante en los antecedentes de la ley. Y resaltémoslos para ser breves en el tema. Y es que el Congreso estableció que las causales de divorcio previstas en el artículo 154 del Código Civil no resultan ser suficientes, dice el Congreso,
para efectos de garantizar derechos fundamentales de los cónyuges, principalmente el de la libertad, en el marco de la dignidad humana y de la autonomía de la libertad. Esa autonomía, ese libre desarrollo de la personalidad se encuentra afectado por las causales de divorcio que hoy tenemos. Paréntesis, tenemos, pues esto más que todo me voy a dirigir también a los estudiantes por respeto que están aquí presentes. Tenemos 9 causales de divorcio, ¿sí? De las cuales hoy en día 10, estamos estudiando la 10ª. Causales subjetivas, objetivas, otras. Y esas causales subjetivas se va a analizar la culpa. Y ese concepto de culpa es interesante, por lo que decía el doctor Ramírez, hay que entender los antecedentes para comprender la ley actual. Eso es lo que se llama en derecho la hermenéutica por el contexto histórico. Sí, las leyes surgen, pero nosotros debemos saber de dónde provienen, por qué están allí, por qué el legislador quiso traer esta ley. Y muchas veces el legislador crea una norma y no se ajusta a la realidad de una sociedad, que a parecer es lo que acontece en este caso. Miren esto, las causales del divorcio, ¿cuál es el antecedente de las causales de divorcio del artículo 154? ¿Por qué hay causales de divorcio? ¿Por qué dirían ustedes tan jóvenes, si yo decidí casarme, ¿por qué el día de mañana no me divorcio y ya? ¿Sí? ¿Por qué tenían que establecerse causales para finalizar el vínculo? Esa pregunta también se la hace hoy el Congreso. Hace algunos años la Corte Constitucional también analizó esa hipótesis porque fue demandada constitucionalmente el artículo 154 y su respuesta, que en algunos casos lo hace, en otros no, dice, esto le corresponde al legislador. Yo como Corte Constitucional no puedo derogar estas causales de divorcio, por consiguiente no es de mi competencia. Entonces, claro, viene el Congreso a crear esta causal. El antecedente de estas causales son 2, el derecho canónico y el derecho civil. El derecho canónico, como todos lo sabemos, el matrimonio fue considerado por muchos años como la única forma de constituir familia. Siendo así, el matrimonio era la forma en que se garantizaba la familia en su estabilidad y en la manera en cómo se podían transmitir pues, los principios, los valores, el respeto, la solidaridad frente a sus miembros. Y esto garantizaba entonces que haya una sociedad viable. Claro, eso está bien. Sin embargo, al considerar que el matrimonio era la única forma de constituir familia, se defendía al matrimonio como institución. Así lo define la Constitución Política en su artículo 5, dice que es una institución. Pero, ¿qué nos dice el artículo 42? Que el matrimonio es una forma más de constituir familia. Y esto cambia todo el panorama frente al divorcio. En razón de que estas causales de divorcio, al establecerlas por el matrimonio, que es también el sustento de las causales civilistas, frente al derecho canónico, desde el Concilio de Trento de 1563 se estableció como sacramento. Miren que el matrimonio no fue siempre un sacramento. En ese momento histórico, en la Edad Media, se estableció que era un sacramento y además todo lo que apunte a atacar, a destruir el matrimonio era pecado. O en los mismos actos de los contrayentes podrían considerarse pecado. La culpa, esa culpa que hace posible que el cónyuge deba solicitar al sacerdote el perdón. Entonces tenía una connotación muy religiosa las causales de divorcio, la infidelidad, el irrespeto al cónyuge. Esos elementos hacían que el matrimonio tenga que mantenerse. ¿Por qué tenía que mantenerse? En el tiempo, porque era la forma de garantizar la familia como institución básica de esa sociedad, la única forma. Claro, hoy en día ya no es factible, ya no armoniza con el artículo 42 de la Constitución Política, lo que hace posible entonces que debamos verla de otra manera. Fíjese que cuando se habla del matrimonio se constituye esa filosofía de la institución matrimonial. Ya muy replanteada hoy en día, ¿por qué? Ustedes lo saben muy bien, ¿sí? De hecho, Lacan decía que en la pareja, el peor desastre del amor es considerar que la pareja hace uno solo, ¿sí? Que conformamos una sola unidad.
cuando eso es lo peor que podría suceder en cuanto yo no puedo respetar tu autonomía, tu libertad, tu individualidad. El Congreso entonces, respetando esos principios, derechos fundamentales de la autonomía y de la libertad, dice, bastará la decisión de uno de los cónyuges para finalizar el vínculo. Está bien, esto no es novedoso porque en otros países ya se ha hecho. Y me voy a basar, para efectos de interpretar la ley en sus efectos y sobre todo en la manera como vamos a tratar de ajustarla a nuestra realidad, en el derecho español. Desde el año 2005, a través de la ley 15 de 2005, ya se estableció el divorcio unilateral, dejando por fuera todas las causales, que es lo que pasó también en Argentina en el año 2015, en México y en varios países de América Latina y en muchos otros en Europa. En la Unión Europea, casi todos eliminaron las causales para dejar solamente la causal que hoy la conocemos como unilateral. Eso tiene una razón de ser, porque como vamos a ver, va a haber conflictos en la armonización de las diferentes causales. Primera premisa, la causal unilateral se sustenta en la garantía del derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad. Ya no se mira a la familia como esa institución que se debe respetar per se, sino a los miembros de la familia. En la medida en que respetamos a sus integrantes, respetamos a la familia. Segunda premisa fundamental de esta ley, y es que vamos a diferenciar dos aspectos. Una, la pretensión de divorcio, y dos, la propuesta de divorcio. No las podemos confundir. La pretensión de divorcio se sustentará en los presupuestos sustanciales de la acción de divorcio. La señora Margarita quiere divorciarse. ¿Se cumple el presupuesto para que un juez decrete el divorcio? Claro. ¿Cuál es el presupuesto? Leamos lo que nos dice la norma. Al agregar la causal, literalmente lo dice así. Causales de divorcio son causales de divorcio, la décima, la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Cuando vamos a invocar una demanda de divorcio, siempre debemos verificar cuáles son los presupuestos sustanciales que la sustentan. Voy a poner un ejemplo. Si vamos a invocar la causal tercera o la segunda, el grave e injustificado incumplimiento de los deberes que se tienen como cónyuge o como padres. El demandante deberá demostrar, primero, que hay un incumplimiento de un deber. Segundo, como cónyuge o como padre. Segundo, que ese incumplimiento es grave. Y tercero, que es injustificado. Verificados estos tres presupuestos, un juez considera la pretensión de divorcio. Si leemos literalmente la norma, nos damos cuenta que la pretensión es única y exclusivamente o se sustenta en la voluntad. De ahí que se debe desligar la propuesta de divorcio con la pretensión principal, que será la causal décima. Hasta ahí, el abogado de la señora Margarita dirá, pues, con esta causal voy a la fija. El demandado no se puede oponer a la pretensión. El juez no me va a negar la pretensión. ¿Qué debo demostrarle? Un matrimonio válido y el deseo y la manifestación de divorciarme. Y fíjense que el artículo primero establece el objeto en esos términos, cuando dice la presente ley tiene por objeto incorporar a la legislación civil una causal que permita el divorcio por la sola manifestación de la voluntad de cualquiera de los cónyuges. Está claro. Aquí no va a haber debate frente a ese aspecto. El debate va a venir con las propuestas de divorcio y además la controversia de tipo procesal, que es lo que nos interesa analizar en esta charla. Veamos entonces el segundo aspecto, la propuesta. ¿Cómo está redactada en la norma el tema de la propuesta? Para que entendamos muy bien qué debería cumplir el demandante en su demanda, qué debería verificar el juez al momento de admitir y cómo tendría que resolverlo en la sentencia. Tres aspectos, dos del lado del funcionario judicial y uno del abogado, pues que tiene que presentar su demanda correctamente. Entonces tenemos artículo 156, hay que decir también que esta ley no solamente crea una causal de divorcio,
modifica el artículo 156 y creería que el 80% de la ley está enfocada en la modificación de este artículo. Modificaciones sustanciales importantes, así que no nos quedamos solamente con una ley de crea una causal de divorcio. Ya vamos a ver por qué. Dice así: respecto a la causal décima, cualquiera de los cónyuges podrá presentar la demanda de divorcio en cualquier momento, la cual deberá ser acompañada, ojo con esos términos, la cual deberá ser acompañada, vamos a ver si es un anexo o una pretensión, de una propuesta de divorcio que contenga las medidas que hayan de regular los efectos derivados del mismo. Y también advierte algo de tipo procesal que termina siendo sustancial. El demandado solo podrá oponerse al contenido de la propuesta de divorcio, proponiendo una distinta. Bien. Entonces tenemos una propuesta de divorcio que va a presentar el abogado de la señora Margarita. Recuerdan ustedes qué tanto pedía. ¿Qué tanto pedía la señora Margarita? ¿Alimentos para quién? Para ella, para el hijo menor, ¿qué más? La custodia en cabeza de ella, las visitas, los alimentos para ella y perjuicios, ¿cierto? Unos perjuicios en favor de ella. O sea, quería, y además algo importante aquí, una liquidación de la sociedad conyugal. ¿Será factible que aquí podamos acumular dentro de la propuesta la liquidación, que no la mera disolución de la sociedad? Aquí nos dice, de manera muy general, que la propuesta deberá contener, lo que dice allí, los efectos derivados del mismo, medidas que hayan de regular los efectos derivados del mismo. Hasta ahí no sabemos muy bien qué debería contener esa propuesta y qué le voy a exigir yo al abogado si es que voy a admitir esa demanda. Pero, bueno, y viene esta pregunta, bueno, ¿qué entendemos por los efectos derivados del mismo como contenido obligatorio de la propuesta? Pues el inciso segundo del artículo 160 nos da la respuesta. Norma esta modificada por la 2442. Comillas. Cuando el divorcio fuere solicitado bajo la causal décima, los efectos del divorcio le serán extensibles. A falta de acuerdo entre los cónyuges, el juez determinará las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la sentencia de divorcio de acuerdo con el inciso primero de este artículo. Bueno, hasta ahí no da la respuesta, ¿no? Nos manda al inciso primero. O sea que vamos al inciso primero a ver qué es lo que debe contener esa propuesta. Y ese es el inciso primero. He puesto entre paréntesis, adrede, unos numerales, por llamarlos de esa manera, para que los podamos diferenciar. Así no está redactada la norma. Efectos del divorcio. Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda, primero, miren, disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso. Asimismo, 2, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los, aquí le ponemos 3, deberes y derechos de las partes respecto a los hijos comunes y, según el caso, los 4, derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí, salvo que haya mediado renuncia voluntaria a los mismos. Si extraemos lo que debe contener la propuesta en relación de enumeremos como los efectos, tendríamos estos. Efecto 1, disolución del vínculo, efecto 1 del divorcio, ¿no? Disolución del vínculo en el matrimonio civil o cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, modificación del estado civil, cesan los derechos y deberes entre cónyuges. ¿Ese efecto será para un divorcio en particular o será para todos los divorcios? Para todos, ¿cierto? En todos los divorcios por mandato de ley, modifica el estado civil, ese es el efecto personal de los cónyuges, ¿no? Modifica el estado civil, cesan los derechos y obligaciones, ahora vamos a hablar un poquito de los alimentos, ¿sí? Y de igual forma también, el efecto 2, se disuelve la sociedad conyugal. ¿Será la disolución de la sociedad conyugal un efecto para todos los divorcios donde existe aún sociedad conyugal? Sí, para todos donde aún hay sociedad conyugal. Pero tenemos 2 que no va a depender, o más bien, no es exclusivo de todos los divorcios. Efecto 3, deberes y derechos de los padres respecto de los hijos comunes, alimentos, visitas, custodia, patria, potestad. Por ley, si existen hijos comunes, deberá establecerse en la propuesta lo concerniente a los alimentos, visitas y custodia. Claro, es posible que se haya esto acordado en otro lugar a través de otro acuerdo y pues eso simplemente se plasme allí diciendo
ya está acordado. Pero vamos a suponer que la señora Margarita, pues como bien lo dice, no ha llegado a ningún acuerdo, por consiguiente, esto va a tener que definirlo en la propuesta. Para el caso de Margarita, no para todos los divorcios, porque podrán haber casos donde no hay hijos comunes. Y el efecto 4, derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí, salvo que haya mediado renuncia voluntaria a los mismos. Es un caso también excepcional para algunos divorcios, ya que no todos van a ser requeridos los alimentos en favor de los excónyuges. La norma habla de cónyuges, pero tendría que hablarse de los excónyuges. En favor de un excónyuge, los alimentos. Esto es importante tenerlo claro, porque fíjense que si nos vamos al mandato legal, diríamos que la reparación integral no está contenida como uno de los efectos derivados del divorcio obligatorio. ¿Y esto en qué trasciende? En el hecho de que al momento de decidir, el juez podría no pronunciarse si hay controversia frente a la reparación integral. Ya lo voy a explicar más adelante, pero quedémonos con esta tercera premisa, los efectos derivados del divorcio por mandato de ley, los obligatorios. Ahora, deberes y derechos de los padres respecto a los hijos, ya dijimos, los que por ley tienen que establecerse. ¿Cómo se puede establecer la propuesta de divorcio si no viene contenida con un sustento fáctico y probatorio? Si esto va a tener que estar, es un mandato de ley que el juez debe resolver en su sentencia, significa que no es suficiente que se introduzca en la propuesta de divorcio, sino que esto lleve sustento fáctico y probatorio. ¿Por qué? Porque si yo le voy a decir al juez, señor juez, fíjese que mi hijo necesita 5 millones de pesos. La propuesta puede decir que el demandado pague una cuota alimentaria de 5 millones de pesos. Punto. Pensemos si el demandado se opone. Pensemos en que no sea, o cómo verifico yo las necesidades de ese hijo. De ahí que si se trata de un mandato de ley, el efecto, considero, es una propuesta o un planteamiento que debe tener un sustento fáctico. De ahí que debamos que exigirle al momento de admitir la demanda que narre los hechos que sustentan esa propuesta que va a ser una pretensión consecuencial de la demanda. Y lo mismo ocurriría con el régimen de visitas si estoy solicitándolo en la demanda. No habría tanta dificultad frente a ese punto, ¿sí? Porque ya sabemos pues, que esto lo vamos a resolver incluso con esas facultades extra y ultrapetitas que tiene el juez. Pero hablemos de los alimentos en favor de uno de los excónyuges, que hay un cambio sustancial en esta ley, que sería el efecto 4, ¿sí? El artículo 5 de la ley 2442 adiciona un numeral del artículo 411. El artículo 411 establece quiénes están obligados a dar alimentos. Y adiciona uno. Y fíjese en la forma literal en que está redactada esta causal. Dice, comillas, se deben alimentos. 13, al cónyuge al que por ocasión de divorcio tramitado bajo la causal 10ª carezca de medios para la subsistencia, siempre y cuando no contraiga un nuevo vínculo matrimonial o una nueva unión marital de hecho. Bueno, esta partecita final podría sobrar porque por ley podría establecerse quién estaría obligado a alimentos en caso de que se vuelva a casar. Pero quedémonos con esta parte. Por la causal 10ª se puede exigir alimentos si demuestra la necesidad. Y entonces aquí surge una pregunta. Si bien el señor Mauricio, que fue el responsable del divorcio, que fue el agresor, que fue el que incumplió, presenta su demanda con causal 10ª, ¿se le puede fijar una cuota alimentaria a su favor? ¿Solamente causal 10ª? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque ¿cuáles son los elementos, los requisitos? La necesidad. Si fuéramos al cuarto, el numeral 4 ahí dice, ¿no? A favor del cónyuge inocente y a cargo del cónyuge culpable. Culpa, demuestre la causal subjetiva. Si es responsable, paga alimentos, siempre y cuando se verifique capacidad de necesidad.
Este numeral se sustenta en un principio constitucional que es el de la solidaridad. Ya lo venía diciendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y Constitucional, de que si se requieren alimentos, así no haya culpabilidad, pero por principio de solidaridad es factible que se mantenga una obligación alimentaria, en razón de que la familia se reconstruye con el divorcio, no se extingue. Y al no extinguirse, mantienen los lazos familiares y con ellos también las obligaciones en algunos casos. Esto se traduce entonces en esta causal. Margarita dirá, o el abogado pensará, bueno, hasta ahí vamos bien porque efectivamente Margarita requiere los alimentos, a pesar que aquí el legislador, a mi modo de ver, pues no es tan técnico al momento de redactarla. ¿Por qué? Porque tiene que analizarse también la capacidad. ¿Por qué dejamos por fuera ese presupuesto de la capacidad? ¿Qué tal si necesita los alimentos, pero el demandado no tiene la capacidad para sufragarlos? ¿Qué sucede en ese caso? Simplemente los presupuestos son de necesidad y capacidad que son los que se deben verificar al momento de dictar la sentencia. Vamos al aspecto procesal. El demandante de Margarita, siendo acucioso, deberá redactar claramente en su demanda por qué está pidiendo esos alimentos. Y ese por qué se va a sustentar en las necesidades de Margarita. Es decir, Margarita es una persona de avanzada edad, se dedicó al cuidado de los hijos, no tiene experiencia laboral o simplemente no está laborando. Tiene necesidades. Y el señor sí tiene capacidad económica, es pensionado y aquí está la prueba, por ejemplo. Esto, reitero, es importante tenerlo claro. Porque no es solamente presentar un hecho, me quiero divorciar, pretensión, causal décima, anexo, propuesta. ¿Sí? Pero tenemos que resolver estos efectos derivados de la sentencia de forma obligatoria, con esas facultades que tiene el juez de hacer un control de legalidad y verificar si es que lo que se está pidiendo se ajusta a derecho o no se vulneran derechos también. Además, ese artículo 160 de los efectos del divorcio fue reproducido, ¿sí?, en la norma procesal, artículo 389, cuando dice que en la sentencia de divorcio tendrá que resolverse el tema de a quién corresponde el cuidado de los hijos, que está en el efecto 3, la proporción en que los cónyuges deben contribuir a los gastos de crianza, educación, alimentos para los hijos, el monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al otro, si fuera el caso. Aquí hablaríamos, ¿cuál es el caso? Numeral cuarto del artículo 411 y numeral décimo, cualquiera de los dos. Dice esta norma procesal, a quien corresponde la patria potestad. Fíjese que el tema de la patria potestad, la norma procesal lo limita cuando la causal así lo establezca. Por consiguiente, si la señora Margarita le dice al abogado, yo quiero también que se prive de la patria potestad, el abogado tendrá que decir, bueno, vamos a sustentarlo en una causal. ¿Por qué? Porque tengo que decirle al juez cuál es la causal que daría lugar a la privación de la patria potestad. Y quinto, pongan atención en ese numeral quinto para el tema de la reparación integral que lo vamos a enlazar en este momento. La condena al pago de los perjuicios a cargo del cónyuge que por su culpa hubiere dado lugar a la nulidad del vínculo, entre corchetes y resaltado en rojo lo establezco, o divorcio y de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso a favor del otro, y entre comillas resaltado y con negrillas, si éste lo hubiere solicitado. Esta norma fue estudiada por la Corte Constitucional y en sentencia C-111 del 2022 le dio un alcance válido constitucionalmente, un estudio constitucional donde estableció, lo declaró condicionalmente exequible, en el entendido de que esta disposición también es aplicable a las sentencias que resuelven los procesos de divorcio y de cesación de los efectos civiles de matrimonio religioso. Bien. Entonces tenemos alimentos para Margarita, si demuestro la necesidad, puedo irme por la causal décima. Hasta ahí voy bien con la causal décima. Pero estaba solicitando también reparación de perjuicios porque dice que el marido le ha afectado psicológicamente por el maltrato de la que fue ella víctima. Nos vamos entonces a la norma procesal y aquí les dice que para solicitar estos perjuicios
tengo que verificar la culpa que hubiera dado lugar. Y esa culpa en materia de divorcio, ¿en dónde se encuentra? En las causales subjetivas y en particular en una, la causal tercera de divorcio, que corresponde a la de maltratos o violencia intrafamiliar, ¿cierto? Debemos entender aquí, y esto vamos enlazándolo procesalmente, el principio de congruencia. El juez, al momento de adoptar su decisión, debe resolver de forma congruente. ¿Congruente entre qué y qué? Entre lo que le están pidiendo y el supuesto fáctico y las excepciones de mérito que se están planteando. De ahí que, recuerden ustedes que la ley dice que presente una propuesta y el demandado solamente puede controvertirla con otra propuesta. ¿Será que el juez puede resolver una controversia? Y aquí viene la pregunta. Frente al tema de la reparación integral con la causal décima. ¿En qué sentido? Solo causal décima. Y aquí es donde el abogado juiciosito estudia el caso y dice, a ver, voy a plantear la causal décima y aquí entonces pongo un numeral, digo, el señor Mauricio ha infringido perjuicios de tipo psicológico durante 5 años a la señora y por lo tanto cuantifico el perjuicio en 30 millones de pesos. El demandado, al momento de notificarse, contesta la demanda y dice, contrapropuesta. Bien, efecto 1, no hay problema, efecto 2, no hay problema, efecto 3, los hijos, listo, lo acepto esto, no tengo problema. Efecto 4, los alimentos a la señora, no le tengo por qué pagar alimentos a la señora y menos tengo que pagarle perjuicios porque eso es falso, yo no le he causado ningún tipo de perjuicio. Miren que está negando el perjuicio. La pregunta es, ¿cómo resuelve el juez esa controversia? Porque es una negación, dice, yo no tengo por qué brindarle, o más bien, por qué ser condenado al pago de los perjuicios. Entonces, para acudir al principio de congruencia, sin desconocer el parágrafo tan famoso del artículo 281 sobre las facultades extra y ultrapetitas que tiene el juez, diríamos lo siguiente. Primero, en la propuesta sí puedo elevar unos perjuicios. O sea, sí, puede hacerlo. Abogado, hágalo. ¿Listo? En la causal décima, no nos vamos a salir de esta causal. Entonces dice, ¿puedo plantear la indemnización de perjuicios? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el párrafo primero del artículo 156 del Código Civil, que fue modificado por la ley 2442, dice, la propuesta de divorcio contendrá, si es el caso, miren esto, si es del caso. O sea, en la propuesta tenemos dos aspectos, lo que por ley corresponde y esto, si es el caso. O sea, vamos a ver si esto es procedente o no. Si es el caso, disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, la reparación integral, incluyendo reparaciones económicas y simbólicas, y sobre la liquidación de la sociedad conyugal. Bueno, este tema de la liquidación, vamos a detenernos un poquito también, pero en principio diríamos que esta reparación, si es factible, plantearla en la propuesta. Es como decir, me la voy a jugar, ¿sí? La voy a lanzar. ¿Puede introducirla? Sí, puede hacerlo. Porque si es el caso, ¿qué significa si es el caso? Que el demandado puede llegar y dice, acepto esto. ¿Listo? Y entonces nos enfrentamos a lo siguiente. Primero, y aquí hago un paréntesis sobre el tema de los perjuicios en divorcio. El tema de los perjuicios es un tema complejo, porque lo hablábamos hoy en la mañana. ¿Qué ha pasado en el tema de divorcio con la reparación integral y en materia de responsabilidad civil? Lo que hizo la Corte Constitucional en la SU 080 del 2020, una decisión famosa, en cuanto abre la posibilidad procesal de acumular una pretensión indemnizatoria dentro de un proceso de divorcio. Punto. Ese es el resultado práctico de la decisión. Que en un proceso de divorcio pueda elevar una pretensión indemnizatoria, no alimentos como está previsto y ha estado siempre previsto, sino la indemnización de perjuicios. Claro, con una perspectiva de género, en tratándose de una mujer, pero hoy en día la indemnización de perjuicios puede elevarla una mujer o un hombre, no habría diferenciación en ese sentido. Pero la razón de ser de esa decisión fue esa. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, en ese caso, de la doctora Estela Conto, se menciona el nombre porque es famosa, o sea, ¿sí? En el proceso de divorcio,
Lo que logró demostrar en ese asunto fue la violencia de su exmarido, pero ella tenía capacidades económicas, por lo tanto no fue fijada una cuota alimentaria. Y a ella le parecía injusto que después de haber sido víctima de violencia, este señor pues no le pague ningún centavo, pues para ponerlo en esos términos. Entonces dice la Corte, tiene toda la razón. ¿Y por qué? Estamos hablando del año 2020. Porque la ley de familia, el Código Civil, artículo 154 y subsiguientes, no establece la posibilidad, ni la norma procesal, la posibilidad de pedir indemnización de perjuicios. Hay un déficit normativo. Pero el artículo 42 constitucional, inciso sexto, y la Convención Belén do Pará, que hace alusión al tema de los derechos de las mujeres, sí lo establece. ¿Qué dice estas normas? Dice que deberá repararse a la víctima, deberá investigarse, sancionarse y repararse integralmente a la víctima. A eso se comprometió el Estado colombiano. Por consiguiente, no deje a esta mujer sin la reparación integral. Pero es que ella puede irse ante un juez civil a pedir reparación de perjuicios, revictimización. ¿Cómo es posible que usted a esta mujer le va a pedir que narre y sufra y describa todo lo que aconteció en un divorcio para luego entonces irse ante un juez civil y volver otra vez a retomar toda esa historia? Eso es claramente una revictimización. Además, estaría vulnerando otros principios como economía procesal y las decisiones en términos razonables. De ahí que dijo, pues, por estar establecido en la Constitución, en la Convención, juez de familia puede resolver la indemnización de perjuicios. No habían alternativas procesales para eso. La Corte Suprema de Justicia adapta una norma procesal para esos efectos. Digo adapta porque no está establecido como tal, y es el incidente de reparación de perjuicios. Y el incidente de reparación de perjuicios fue la salida para decir, hay una sentencia condenatoria, digamos en abstracto, y el incidente permitirá lograr la cuantificación de los perjuicios. Cosa que con la sentencia 111 no es ya necesario adelantar un incidente de perjuicios. Los perjuicios tendrán que presentarse en la demanda, porque la misma ley 2442 establece que deberá resolverse en la sentencia. Esto pues para algunos, digo todo respeto, consideran que aún se mantiene el tema del incidente de perjuicios, cosa que considero no está ya establecido en la ley. Bueno, estaba hablando de la reparación integral. La reparación integral la encontramos en la ley 446 del año 98 y en el artículo 283 del Código General del Proceso, que reproduce la reparación integral. Entonces, fíjense, como es una acumulación de pretensión, el juez de familia tiene que cambiar el chip y decir, debo resolver un asunto que tendría que resolver un juez civil en materia de responsabilidad civil. ¿Eso qué implica? Que debe conocer los presupuestos sustanciales de la responsabilidad civil, entender qué es el daño, entender el hecho causante del daño, saber que hay un nexo de causalidad y saber cuantificar unos perjuicios. Ese daño puede ser de múltiples formas, daño físico, sexual, psicológico, daño en vida en relación, etc. Así que nos introducimos al bello mundo de la responsabilidad civil en familia, a partir de este concepto de reparación integral que está establecido en la ley. La reparación integral pues se sustenta en principios de equidad también, ¿sí? Y donde vamos a tratar de lograr mantener a la víctima antes del hecho dañoso, ¿sí? O lograr su compensación. Bueno, aquí ya resumí lo que decía la SSU CS80 del 2020. Y la C111 del 2022, también que va en esa misma línea. Y entonces diríamos, ante la pregunta que se hace el abogado, muy juicioso el abogado, decir, ¿y qué pasaría si el demandado entonces me sale con que en su contrapropuesta no va a pagar perjuicios? Vienen preguntas frente al tema de la reparación integral. Primero, no se trata de yo considero que el juez, en ese supuesto concreto, se tendría que abstener de resolver el tema de la reparación integral.
Fíjese que ahí no se ha debatido el tema como para decir que podría haber una revictimización, que era el sustento de la SU 080 del 2020. ¿Y por qué? Estamos en el escenario, quiero ser muy preciso en este punto, de que presento la demanda solamente causal décima, pido reparación integral, demandado presenta contrapropuesta y dice yo no tengo que pagar perjuicios. Hasta ahí. ¿Cómo resuelve el juez esa controversia? Personalmente digo, usted no va a tener que resolver eso. ¿A quién le va a dar la razón? ¿Y esto por qué? No se trata de un efecto directo del divorcio que por ley deba ser resuelto. Ya vimos cuáles serán los efectos propios del divorcio. Esta no es una pretensión autónoma, no es una pretensión principal la de la responsabilidad civil, es derivada de, o sea, se ha tenido que demostrar el daño como presupuesto principal de la responsabilidad para que a partir de allí surja una condena de perjuicios. Así que no es simplemente decir que vamos a ponderar derechos y cuantificar unos perjuicios. Tiene que demostrarse ese daño basado en los hechos que sustentan ese daño y muy importante esto, en el nexo causal. Esos perjuicios psicológicos de Margarita son derivados del supuesto maltrato que dice le ocasionó el marido o será causa de otros hechos. Todo eso tendría que debatirse probatoriamente en el juicio para llegar a la condena de perjuicios. Pero también surge otra pregunta. Se trata de una afirmación para no tener que resolver en ese supuesto. Se trata de una pretensión derivada de una responsabilidad civil. Bueno, esto ya le dije. El demandado carece de un sustento fáctico que le permita refutar la pretensión indemnizatoria y proponer las excepciones de mérito. ¿En qué momento se le dio el espacio, el derecho al demandado para controvertir el supuesto fáctico, el nexo causal y el daño? Si a él solamente se le dice, presente una contrapropuesta y ya la cumplió. De ahí que esto tendría que estar sustentado en una pretensión derivada de la causal tercera de divorcio, que no de la causal décima exclusivamente. Pero, como dice la propaganda, hay más. ¿Existe exclusividad en la pretensión indemnizatoria? El artículo 3 de la ley 2442 señala lo siguiente. Fíjese que el legislador se dio a la tarea de hablar de la reparación integral derivada de la causal tercera, cuando dice lo siguiente. La causal tercera del artículo 154, cuando fuere debidamente probada, dará lugar a la reparación integral. No dice podrá, es imperativo, dará lugar a la reparación integral, incluyendo reparaciones económicas y simbólicas a favor de la persona víctima de violencia intrafamiliar que la alega. Estas reparaciones serán declaradas en la sentencia de divorcio aún de oficio. ¿Y esto de oficio qué pasó? ¿Sí? No decía que el juez allí, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo va a resolver eso? Ojo, claro, tendrá que resolver de oficio el tema de los perjuicios que hayan sido consecuencia de la demostración de la causal. Una cosa es el daño que se genera y otra cosa pueden ser los perjuicios. Si está demostrado que Margarita, asumiendo que invocaron la causal tercera, fue víctima de violencia por perjuicios psicológicos, el juez no podría decir, no tengo pruebas sobre la cuantificación de los perjuicios. Claro, entiendo que es arbitrio juris, ¿no? O no tengo prueba de cuánto fue que dejó de vengar como trabajadora por el tema del perjuicio psicológico. Estuvo con depresión 6 meses, pero no hay prueba de cuánto devengaba. De oficio, señor juez. No solamente debe decretar de oficio y establecer la forma en que va a reparar integralmente. Pero el perjuicio es una cosa y el daño que derivó a la causal de divorcio es otra. Así que reparación integral, el legislador lo estableció en la causal tercera. Y una situación procesal supremamente importante y que es de orden sustancial. ¿Qué pasa con la caducidad? O sea, si yo invoqué en la causal décima la reparación integral y el demandado llegó y se opuso a ella, ¿cómo establezco la caducidad la caducidad del hecho indemnizatorio, que sería la causal tercera? Porque la causal décima, al ser objetiva, no tiene término de caducidad.
Entonces vamos a suponer que la señora Margarita efectivamente fue víctima de violencia en el año 2005. Sí, tengo 10 testigos que así lo dicen. Pero para ese supuesto, el artículo 156 estableció un término de caducidad. La caducidad está prevista para que no se impongan sanciones, no para que no se decrete el divorcio. La sanción indemnizatoria o de alimentos no procedería en razón de que los hechos acontecieron en un lapso superior a 2 años. Por ende, prospera la caducidad. Entonces aquí hay que tener en cuenta esto. Si elevo una propuesta de divorcio, debo tener en cuenta también que si estoy alegando violencia, pues aquí podría haber un debate en relación a la caducidad. De ahí que el juez, reitero, no podría alegar o resolver este tipo de controversias en ese sentido. Pero vale la pena estudiar este inciso de la norma, inciso tercero del parágrafo primero del mencionado artículo 156 del Código Civil, modificado por el artículo tercero de la Ley 2442. Dice, comillas, el juez deberá revisar de oficio y desde una perspectiva de género la existencia de otras causales de divorcio y ordenar todas las medidas para proteger al cónyuge que se encuentre en una situación de riesgo o en la posibilidad de sufrir un daño grave para su integridad personal, su vida o su propiedad. Como esta ley hace una modificación de un artículo de forma extensa, la redacción tal vez no sea tan clara frente a lo que quiso el legislador. Habrían 2 lecturas de este inciso. Una primera lectura, decir que el juez de oficio puede verificar la demostración de otras causales de divorcio. Y separada la idea de que puede además adoptar medidas de protección si se trata de una víctima, porque esto lo trae la ley, lo regula otras leyes. La 1257 lo establece también. Pero entonces diríamos, ¿el juez puede de oficio decretar otra causal de divorcio? Si nos vamos a la interpretación literal de la norma, diríamos que sí, porque ahí está previsto. No obstante, otra lectura que se le puede dar a este inciso es que si solamente a efectos de proteger a la víctima o a quien ha sufrido perjuicios o daños, es factible que verifique otras causales de divorcio. O sea que la segunda parte, cuando dice y ordenar todas las medidas para proteger al cónyuge, es el sustento para analizar otras causales de divorcio. Bueno, ahí sí, cada quien le dará su propia lectura e interpretación de la norma. Siempre debemos atender a qué es lo más garantista y obviamente esa aplicación de la perspectiva de género impone al juzgador ir más allá, analizar los supuestos fácticos que den lugar a una reparación integral y no quedarse, por supuesto, con el mero tenor literal de una causal. Eso ya lo venía diciendo la jurisprudencia hace mucho tiempo, ¿cierto? Si ya está demostrado que hay daños, hay violencia, pues no puede decir, no, es que usted no me puso la causal que correspondía. Reparemos integralmente, porque ese es el deber ser. Ojo, siempre a la par de garantizar los derechos de defensa y contradicción de la contraparte. Pero esa visión que debe tener el juez, humanista y constitucional, jamás se puede desprender de una interpretación exegética de la ley. ¿Qué es lo más garantista? ¿Cómo protejo a estos sujetos de especial protección constitucional? Para allá van los efectos ultra y extra petita, porque no es para todo. La norma dice que es para garantizar derechos y proteger a la pareja, a los infantes, a las personas sujetas de especial protección constitucional. Y bueno, finalmente la liquidación de la sociedad conyugal. Bueno, antes de esto, concluyamos entonces. El abogado, frente al tema de la reparación integral, ¿qué creen ustedes que debería hacer el abogado? ¿Se va solo con la causal décima? Invoque la tercera. Invoque la tercera, sustente y pruebe. ¿Por qué? Porque claro, lo puede introducir en la reparación, por supuesto, en la propuesta, perdón. Pero se somete a ese riesgo. Además, puede haber condena de cónyuge culpable, por supuesto, y eso le permitiría un seguro en tema de alimentos, no solamente la causal décima.
el numeral 13, perdón, de los alimentos, sino también la del numeral 4. Entonces, si este abogado comprende el alcance de la ley, diría, me voy también por la causal tercera de divorcio. Y frente a la liquidación, aquí no puede haber controversia en sentido de que el juez de familia en un proceso de divorcio no podría debatir los aspectos relacionados con la liquidación de la sociedad conyugal. Si el demandado se opone y dice es que ese apartamento no hace parte de la sociedad conyugal, el juez con la causal décima no podría entrar a debatir. De hecho, en un proceso de divorcio no entra a debatir esos aspectos dentro de la liquidación de la sociedad conyugal. Tendrá que, obviamente, una vez disuelta la sociedad conyugal, pues adelantar su proceso liquidatorio. Pero en este no podría debatirlo. Puedo plantearlo y que el demandado acepte. Digo, pues, a ver, si es un apartamento, efectivamente lo adquirimos en vigencia de la sociedad conyugal. Lo acepto. Aquí viene una pregunta. El juez dicta su sentencia, aprueba esa propuesta, ¿será suficiente para que esto se registre? Aquí viene el debate con las oficinas de registro, ¿cierto? Dice la ley que sí es factible hacerlo, ¿no? Los acuerdos no, pero una sentencia sí, y aquí sería una sentencia. Temas debatibles. Y creo que me quedaba por aquí una preguntita por resolver. Lo del curador. Y es que, la acumulación de causales. ¿Puede el abogado entonces invocar la causal décima y a su vez la causal tercera? Claro que sí. ¿Por qué? No olvidemos que estamos ante un proceso declarativo que se aplican todas las reglas procesales para el proceso declarativo. Por consiguiente, es acumulable en razón además de que las pretensiones no se excluyen entre sí, mismo proceso, mismo juez. Puedo presentar la causal solo décima no existiendo o desconociéndose el paradero del demandado para que se adelante a través de curador ad litem. Considero de que sí, en razón de que si solamente se trata de los efectos derivados del divorcio, perfectamente puedo hacerlo como cuando invoco la causal octava. Otra cosa sería que dentro de la propuesta establezca el tema de la reparación integral o el tema de liquidación. Esos aspectos no podrían ser aceptados por un curador. Pero el juez oficiosamente podría determinar el tema de los hijos y el tema, obviamente, los efectos derivados del divorcio frente a los cónyuges o excónyuges. Muchas preguntas, muchas dudas que pueden surgir de la aplicación de esta ley. Entonces, las premisas concretas es que hay que diferenciar estos dos aspectos de la ley, la pretensión, lo que corresponde a la propuesta más sustentada en los efectos derivados del divorcio que por ley tiene que establecerse. A mi criterio, esos efectos propios del divorcio deben ir sustentados en hechos y en pretensiones, o sea, que esté establecida en la pretensión por principio de congruencia, o sea, que no es solamente el anexo de la demanda, sino de que debe contenerse en la pretensión. 3, que puedo acumular las causales. Puede haber demanda de reconvención, por supuesto. El demandado puede decir, un momento, usted señor quiere la causal décima, pues le voy yo con la causal tercera en demanda de reconvención, por supuesto es viable, ¿sí? Y bueno, habrán otros aspectos que bien podrían analizarse en otra charla. Les agradezco mucho su atención, muy amables. Gracias. Doctor Diego Enríquez, muchísimas gracias por su intervención. Si me permite, sí. Si alguien en estos momentos desea hacer alguna pregunta respecto del tema que se trató. Gracias, doctor. Ya le pasan el micrófono. Muchas gracias. ¿Qué quería saber? Pues sí se dijo sobre la reparación integral y la liquidación de la sociedad conyugal. Pero supongamos que el mismo abogado juicioso que usted dice habla también de la patria potestad, sea para privarla, para suspenderla, y mete las causales que dice el Código Civil del artículo 315 o 310, y hay oposición ahí, ¿qué pasaría? Sí, igual, él pensaría lo mismo. O sea, es que la oposición a esta, como la reparación integral, debería sustentarse en una causal. Fíjese que el artículo 389 establece que el juez en la sentencia deberá resolver sobre el tema de la patria potestad, siempre y cuando se demuestre la causal. O sea, que puede perfectamente invocar la pretensión,
pero debe sustentarla en la causal que dé lugar tanto a la privación como a la suspensión de la patria potestad. O sea, no la puede establecer como propuesta simplemente, sino que debe ser una pretensión consecuencial que esté sustentada fácticamente en una de las causales. Me explico. Si yo invoco la causal décima, pero a la vez la señora Margarita quiere que se lo prive de la patria potestad porque abandonó al hijo, numeral según el artículo 315, entonces dirá, está bien, yo invoco la causal décima, pretensiones, divorcio, alimentos para los hijos, visitas, y pretensión quinta, privación de la patria potestad. Como es una pretensión, toda pretensión debe ir sustentada fácticamente. ¿Y qué tiene que sustentarse? Los presupuestos sustanciales de esa pretensión. ¿Cuáles son? El abandono total. Abandono a su propio querer, dice la jurisprudencia. El dolo, la intención de abandonar. Si esto sustenta la pretensión, el juez podría resolver el divorcio, que de por sí va a concederlo, las pretensiones consecuenciales que van contenidas en la propuesta y la privación de la patria potestad en caso de que se pruebe la concederá o de lo contrario no. Doctora. Cumplir horario. ¿Qué hubo, doctor? Hola, doctor. Mire, ¿qué hubo? Mira, es que es claro que en relación con la causal tercera, pues está expedito o expedita la solicitud de la indemnización, pero siempre queda flotando en el ambiente si frente a otro tipo de causales es viable que se solicite esa indemnización. Para hacer, tal vez, y con mucho respeto, muy básico, unos cachos duelen, ¿sí? Y entonces es muy posible que una persona, independientemente que sea hombre o mujer, alegue un divorcio por una infidelidad. O, por ejemplo, como consecuencia del débito conyugal, uno de los dos fue contagiado de una enfermedad seria, un VIH. Entonces, eso daría lugar, a mi modo de ver, a que, alegando otra causal diferente, se dé paso a una solicitud de una indemnización de perjuicios. Es eso. Sí, ese debate se ha planteado en el sentido de que lo que se pretende es la reparación integral de la víctima. Pero, primero, la ley expresamente menciona la causal tercera. O sea, la pregunta es, ¿en razón de qué el legislador se dio la tarea de establecer la causal tercera para hablar de la reparación integral? Y la respuesta la podría responder por la jurisprudencia que se ha venido dando a nivel de Corte Suprema y Corte Constitucional, en el sentido de que lo que se pretende es reparar a la víctima que alega unos perjuicios. Y esa víctima es consecuencia de la violencia intrafamiliar derivada de la causal tercera. Pero algo muy importante que me parece a mí, o creería yo que también es el sustento, y es que en la violencia se demuestra el daño. Recordemos que aquí estamos acumulando una pretensión indemnizatoria y no podemos alejarlo de esos elementos sustanciales de la responsabilidad civil. Y aquí debemos ser rigurosos, diría yo, en cuanto a la verificación de ese daño, el cual estaría inmerso en la causal tercera si demuestro la violencia, que no en la causal primera de relaciones sexuales extramatrimoniales, donde demuestro es una relación sexual extramatrimonial, la cual no necesariamente derivaría en un daño o el incumplimiento del deber de cónyuge o cualquier otra causal. Por esa razón, a mi modo de ver, es que la visión que se le quiere dar aquí es esa excepcionalidad de la reparación integral solamente puede ser analizada por el juez en la medida en que está demostrado ese elemento del daño
que se estructura en la causal tercera. Y no podemos ir como viendo lo que podremos considerar de daños. Y obviamente, si en la demanda me dice causal primera me generó un daño psicológico, si vamos a la interpretación de la demanda y si vamos a ir más allá del tenor literal de lo que se plantea en la pretensión, bien el juez podría interpretar en la fijación del objeto de litigio que aquí estamos ante una causal tercera. ¿Sí? Y esto va a dar lugar a la demostración de los perjuicios, cosa que es correcto. O sea, no quiero ser de pronto o que me malinterprete en el sentido de que aquí tiene que literalmente, así con un tenor expreso, decir causal tercera. No necesariamente, pero sí el juez tendría que ir hacia allá para poder demostrarlo. Yéndonos al derecho comparado, en el derecho español, esto es ajeno, no solamente el derecho español, Argentina y todos los demás países no permiten ese tipo de acumulación de pretensión. Para eso está, dice, en la jurisdicción civil. El derecho español habla de la compensación y la compensación se deriva de otros aspectos muy diferentes. ¿Sí? Entonces yo pienso que en esa forma jurídica que quiere cumplir el Estado en la reparación integral de las víctimas, que es por derechos fundamentales, también debemos ser muy juiciosos, acuciosos en la garantía del derecho de defensa de quien se le imputa un daño. Sí, doctor. Réplica. Sí, doctor. Es que obviamente, si la sentencia que dio pie a todo esto, la de Conto, con ponencia del doctor, se me fue el nombre, Tolosa, ¿cierto? Él parte del 2341, dice que todo el que le cause daño. Ahora, obviamente que si se va a invocar una causal, no basta simplemente demostrar que le fue infiel, sino que las consecuencias de esa infidelidad pueden ser de mucho talante. Una persona se puede deprimir y por esa depresión, simplemente a título de decir algo, pero con lógica, obviamente, imagínense que esa persona tuvo que retirarse de su trabajo y tenía un contrato a término fijo, dejémoslo a término fijo, no hablemos de un contrato a término indefinido. Tenía un contrato a término fijo y no pudo cumplir el contrato porque por esas circunstancias tuvo que retirarse o le terminaron unilateralmente el contrato. Es decir, mi idea muy particular, no obviamente sujeta a cuestionamientos, es que cualquiera otra causal, demostrados los supuestos obviamente de la responsabilidad, tendrían cabida en el proceso de divorcio. Ahora, se dice, no, es que si vamos a hablar de una responsabilidad civil, vaya hacia el juez civil. La pregunta es, ¿y es que no somos los jueces de familia los más llamados a comprender esas situaciones? Porque entre otras cosas, la formación que debemos tener los jueces e incluso los abogados que se dedican a familia, ha de ser una formación con unos principios muy diferentes del civilista, con mucho respeto, o del penalista. Porque es que yo creo que usted y yo nos hemos visto abocados a que los abogados que están llevando unas causas en familia son de una especialidad y creen que familia, como es familia, no, eso cualquiera sabe familia, y eso no es cierto. Entonces, pero ese es otro punto. Pero entonces sí, el juez de familia es el más llamado a conocer de un asunto donde se está solicitando una indemnización independientemente que la causal sea la tercera, solo a título de inquietud. Gracias, Sí, doctor. Claro que sí, muchas gracias. Doctor Gómez, solo para felicitarlo por la excelente conferencia que ha dictado sobre el divorcio unilateral, pero como profesor de familia y exmagistrado de familia, quiero hacer no una contraconferencia ni una réplica, sino hacer unos comentarios. Desde la ley primera del 76,
desde la ley 20 de 1853 hasta la ley primera del 76, tuvimos solo causales subjetivas, causales de divorcio sanción. Y solo en la ley primera del 76, por primera vez, se establecieron algunas causales objetivas. 2. La enfermedad grave de uno de los cónyuges que ponga en peligro la vida o la salud del otro y haga imposible la comunidad doméstica. Y la separación judicial de cuerpos por más de 2 años. Y después de la ley 25 del 92 le aumentamos a la separación judicial, la separación de hecho y el divorcio por mutuo acuerdo, desde la ley 25 del 92. Y ahora con la ley 2442 le agregamos una cuarta causal objetiva, o sea que tenemos la enfermedad, separación judicial o de hecho por más de 2 años, el mutuo acuerdo y la sola manifestación de la voluntad. Son 4 causales objetivas que no pueden dar lugar a indemnización alguna ni a reparación de perjuicio alguno porque no se analiza la culpa. Yo no tengo la culpa de que mi mujer se haya enfermado gravemente. La Corte Constitucional hizo el balance de derechos fundamentales. El derecho fundamental mío al libre desarrollo de la personalidad y el derecho fundamental de mi mujer, que yo lo juré el día que me casé, de protegerla en todas las circunstancias de la vida. Y en ese balance que hizo en el 2002 con la sentencia C-246 del 2002, la Corte Constitucional optó por el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de la voluntad, pero entonces creó, en virtud del principio de solidaridad establecido en el artículo 1 de la Constitución, la obligación de darle alimentos que antes no había en las causales de divorcio objetivas, porque nadie tuvo la culpa. No se analiza la culpa. La Corte Suprema de Justicia y la misma Corte Constitucional han venido ampliando el principio de solidaridad para darle alimentos al excónyuge, incluso al excónyuge culpable. La mujer que abandona al marido y se va con un hombre más joven y luego demanda al marido para que le dé alimentos, ella es culpable del divorcio y seguramente le decretaron el divorcio por culpa de ella, pero si necesita alimentos hay que dárselos en virtud del principio de solidaridad. ¿Cuántos años le gastó al matrimonio? ¿Cuántos hijos le dio al matrimonio? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su estado de salud? Todos los parámetros que ha establecido la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Ahora viene esta ley 2442 y establece una causal objetiva, la sola voluntad de uno de los cónyuges de no continuar con el matrimonio. Miguel de Cervantes Saavedra en 1615 se burlaba de las causales de divorcio. Decía, pero ¿qué más causal quiere el juez si yo no quiero morir al pie de una mujer y ella no quiere vivir conmigo? Dice en los entremeses Miguel de Cervantes Saavedra en 1615. Entonces se estableció esta causal que, como usted muy bien lo dijo, es para garantizar el libre desarrollo de la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de la autonomía individual de cada persona. Y así como yo libremente me casé, ahora ya no quiero seguir casado. ¿Y eso qué me representa? Nada, es el ejercicio de un derecho constitucional, ahora consagrado directamente en la ley. No me pueden condenar en perjuicio. Pero entonces miro lo que ocurre, doctor. Es verdad, no me pueden condenar en perjuicio. Y la ley dice que el acuerdo debe contener, si es el caso, medidas sobre reparación integral, incluyendo reparaciones económicas y simbólicas. De ahí he escuchado a profesores, a jueces, a magistrados,
decir, no, es que el matrimonio también es un contrato por el artículo 113 del Código Civil. Y el que quiere terminar un contrato, pues tiene que pagar las consecuencias. Tiene que asumir las consecuencias de querer terminar un contrato por su voluntad unilateral. Y si ese querer terminar el contrato le causa daño al otro, hay que repararlo. Me parece que es un error. No puede haber reparación si no se ha deducido un juicio de responsabilidad. En Colombia, la responsabilidad civil por daños familiares no se ha abierto paso. Nosotros los jueces de familia siempre le decíamos al demandante cuando pedía perjuicios, lo único que le puedo dar son alimentos, que es lo que establece la ley, a favor del cónyuge inocente y en contra del cónyuge culpable, pero no le puedo dar perjuicio. En toda Latinoamérica y en Europa hubo la misma discusión y prevaleció la doctrina de que el principio general es la reparación del daño. O en virtud de un contrato o de una relación extracontractual. De manera que si yo causo un daño, debo repararlo. En Colombia ningún juez hasta hoy ni ningún magistrado ha condenado a alguien en un divorcio por daños provenientes de las relaciones sexuales extramatrimoniales, por daños provenientes de la embriaguez habitual o del consumo de alucinógenos o de la depravación, la causal séptima. Pero en toda Latinoamérica, podría decir yo, en Argentina, en Brasil, en Perú, se ha abierto paso la responsabilidad civil en las relaciones familiares y la competencia la han asumido los jueces de familia o porque la ley se las da o porque como conoce de la causal de divorcio por conexidad, conoce de la responsabilidad generada del hecho de la terminación del contrato matrimonial. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta causal del mutuo acuerdo, de la sola manifestación de la voluntad? Que el legislador se fundó en 4 legislaciones actuales. La legislación española del 2005, que el doctor citó, la legislación argentina del 2014, la de México de 2013 y la del Estado de Nicaragua, el Estado de León en México del 2014 y de Nicaragua del 2018. En estas 4 legislaciones, en las exposiciones de motivos se colocaron en cuadro sinóptico para mostrar de dónde venía esta causal de divorcio unilateral, se contempla primero una sola causal de divorcio, se acabaron todas las causales de divorcio, que era lo que pedía la doctora Catherine Miranda en el primer proyecto, dejar una sola causal de divorcio como en España, Argentina, México, Nicaragua, las 4 legislaciones de referencia. Pero pudieron más los atavismos de carácter religioso y político, que dijeron, no, dejemos las otras 9 causales y más bien aumentemos una 10ª. Pero entonces quisieron introducir una figura que trae España, que trae México, que trae Nicaragua y Argentina, y otras legislaciones, la brasileña, que es la compensación económica. Yo le digo a mi mujer, me cansé, me voy, ya no quiero vivir más con usted. Y ella dice, sí, se va. Sí, la ley 2442 dice, pero ¿qué va a hacer de mi vida después de que usted se vaya? Yo le digo, no, estoy ejerciendo un derecho constitucional fundamental, el libre desarrollo de la personalidad y mi autonomía de la voluntad. Y me dice ella, pero me tiene que compensar, porque es que la situación económica nuestra se descompensa. Usted es el que paga la renta, usted es el que me paga la prepagada, usted es el que me da los alimentos, usted es el que me da la vivienda, usted es el que me da el vestuario. Entonces la ley le dice, presente una propuesta, pero el legislador se equivocó al decir que una propuesta de reparación integral como si fuera una indemnización de perjuicios. Es una propuesta de compensación, como en esas 4 legislaciones.
¿De compensación de qué? Del desequilibrio que se va a producir entre las condiciones de vida que tiene ahora dentro del matrimonio y las condiciones de vida que va a tener después. Por lo menos que, por supuesto que son objeto de prueba, tendrá que probar, usted es el que me paga el arrendamiento, usted es el que me paga la vivienda, usted es el que me da los alimentos, etc. Otra falla del legislador. En España dijo el juez, si el demandante hace la propuesta y el demandado se opone, el juez decide en la sentencia. Aquí no dijo nada. El juez podrá decidir en la sentencia. Si va a decidir en la sentencia, entonces la propuesta tiene que formularse en forma de pretensión y con sustentación fáctica de esas pretensiones, para garantizar el derecho de defensa del demandado y el derecho a la prueba, por supuesto. Y otra legislación en la Argentina que dice, yo hago la propuesta y si el demandado se opone y no hay acuerdo durante el proceso, se decreta el divorcio y en proceso verbal sumario separado se decidirá lo de la compensación económica. De suerte que yo creo que hay sustento suficiente en las legislaciones que tuvo en cuenta el legislador para la expedición de la ley 2442 para concluir que no es una reparación integral, sino una compensación económica por el desequilibrio que se va a presentar en la vida de los cónyuges una vez disuelto el matrimonio. El cambio en las condiciones de vida no es una indemnización de perjuicio, es una compensación en virtud del principio de equidad, como se ha contemplado en casi todas las legislaciones. Lo acaba de contemplar Chile para la separación de cuerpos, la compensación económica. De manera que los jueces pueden interpretar válidamente, según mi criterio, de que se trata de una compensación económica. Lo que es una locura del legislador es decir que simbólicas, reparaciones simbólicas. La reparación simbólica está prevista especialmente para la comisión de delitos y delitos graves, la masacre del Palacio de Justicia, la masacre de La Rochela, etcétera, etcétera, donde hay que salir a hacer anuncios al público, hay que hacer monumentos, hay que pedir perdón públicamente, etcétera, etcétera. Pero aquí, ¿por qué voy a pedir perdón? Porque le pedí el divorcio a mi mujer, expresando mi voluntad. La reparación simbólica es para mantener la memoria histórica del hecho dañoso. Y yo no he realizado ningún hecho dañoso. De manera que reparaciones simbólicas jamás puede haber. Y reparaciones y indemnización de perjuicios menos. Ahora, lo que yo sí creo es que en Colombia, después de esa sentencia de la Corte Constitucional C-111 del 2022, los jueces deben pronunciarse en perjuicios si se demanda. Si se acumula a la demanda, habrá una discusión aquí sobre la competencia, pero si se acumula, porque no es ajena la relación familiar a los perjuicios. Mi mujer que dijo, me voy porque me enamoré de un hombre más joven, usted ya está muy achacoso, me enamoré de un hombre más joven y me voy. Yo le digo, esto me causa un grave perjuicio moral y económico. Y en mi vida de relación, etcétera, etcétera, me tiene que indemnizar los perjuicios, los tengo que probar. ¿Por qué me van a negar la indemnización de perjuicio? De manera que en casi todos los países europeos y latinoamericanos se ha abierto la posibilidad de indemnizar perjuicios en las relaciones de familia. No quería hacer como una especie de contraconferencia, pero sí me sentí obligado porque acabo de dictar en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal justamente aspectos sustanciales y procesales del divorcio unilateral en Colombia, donde pude hablar muchas horas para mostrar también como nos mostraron ahora en la sucesión testamentaria desde el antiguo derecho romano hasta ahora, cómo ha sido el desarrollo del divorcio. Pero no es esa mi pretensión. Muchas gracias, doctor Gómez, por escucharme, muy amable. A usted muchas gracias, doctor. Gracias por su intervención. Doctor Diego.
Doctor, usted me indicará. Es que como estamos guardando como ese tiempo de la agenda. Causal de... Esta causal, fallar la causal 10 y decir que en proceso aparte se haga lo demás. ¿Qué es lo demás? Lo demás que pide la señora. Sí, Fallar la causal 10 y hacer... lo que corresponde a los efectos del divorcio tiene que el juez resolverlos ahí, por ley, porque es el contenido de la sentencia. La norma procesal, sustentada en la norma sustancial, dice que lo que corresponde a los efectos del divorcio, al tema de los hijos en común, ¿sí? Eso debe resolverlo ahí. Lo que he insistido como planteamiento y mi interpretación de la ley es que si solamente se establece dentro de la propuesta que no frente a otra causal, sino la propuesta que no tiene un sustento fáctico en sí, ni probatorio, tema de reparación integral, por ejemplo, eso no podría resolverlo el juez, porque ¿con base en qué lo va a resolver? Porque la responsabilidad se deriva de la condena y no solamente de una apreciación que puede hacer el juez de lo que está narrándose en una propuesta y a lo mucho de una contrapropuesta elevada por el demandado. Entonces no tiene elementos el juez para emitir una sentencia congruente en ese sentido. Por ende, considero que ahí no es que se le cierren las puertas a la parte demandante, tiene las vías jurídicas para hacerlo. Es que no olvidemos que la responsabilidad civil aún está abierta a la posibilidad, cosa que sí es factible. Nunca quise decir que un juez de familia no va a resolver una pretensión indemnizatoria. Aquí lo que estamos analizando es qué sucedería si solamente se eleva dentro de la causal décima. Aspecto que a mi modo de ver no sería factible si no hay aceptación expresa del demandado.